Bienvenidos a Exigencias del Guión. Episodio especial. Durante muchos años no conocía a un solo guionista que tuviera un contrato laboral. Todos eran autónomos o falsos autónomos. Antes podíamos estar de autónomos 5 años y nadie te iba a pagar las bajas, nadie te iba a pagar. Las condiciones eran muy caóticas, pero realmente es que había poca gente que trabajara por cuenta ajena. Yo creo que casi todo el mundo éramos autónomos. Y la verdad, ¿por qué? Pues porque el productor que me contrató por primera vez me dijo que era la manera de pagarme un guión. No, es que es así en todos lados. Así. No acababan de entender que el guionista tenía que ser pues, una pieza fundamental en el entramado que se tenía que construir. Y se le dedicaba poco dinero en el presupuesto y poca consideración. Siempre ha habido empresas que han cumplido y que han pagado bien, pero luego había muchas empresas pequeñas y medianas que de repente hacían un programa o hacían una serie o hacían no sé qué con unas condiciones absolutamente deplorables. Hicimos un estudio para ver cómo eran las condiciones económicas de los guionistas y descubrimos que había un gap brutal entre los pocos guionistas que ganaban un poco de dinero, no mucho tampoco, y el resto que vivían en una situación muy mala. En 1989 se funda en Madrid el primer sindicato español de guionistas, ALMA. A finales de 2014, después de años y años de sobrevivir con unas condiciones laborales insostenibles, bajo unas prácticas industriales abusivas y en muchas ocasiones a cambio de sueldos de miseria, los guionistas españoles consiguieron ser incluidos por primera vez en el convenio colectivo de la industria audiovisual. Conseguían así garantizar que los guionistas de televisión alcanzasen unas condiciones laborales dignas y recibiesen un salario mínimo acorde a su categoría profesional. Soy Sergio Barrejón y en este podcast voy a intentar desvelar lo que ocurrió en aquellos 25 años de luchas y negociaciones de la mano de sus protagonistas. He hablado con guionistas y representantes sindicales para saber cómo consiguieron hacerse un hueco en la mesa de negociación. He dado la palabra también al que fue presidente de la patronal para conocer la perspectiva de los productores y me he reunido con los asesores legales de los sindicatos para que me explicasen cuáles fueron las estrategias de negociación que les llevaron de no tener siquiera voz y voto en la negociación colectiva a conseguir para los guionistas el mejor salario de todos los contemplados en el convenio de la industria audiovisual. Aquí comienza el convenio. Tomás Rosón es asesor legal del sindicato de guionistas ALMA. Desde su despacho de la calle Gravina, enfrente mismo de la madrileña Plaza de Chueca, Tomás y sus compañeros de Gravina Abogados ayudan a cientos de guionistas a negociar sus contratos, reclamar sus despidos y mejorar sus condiciones laborales. Por la mesa de Tomás han pasado los contratos de la mitad de los guionistas de España. Y en esa misma mesa, apartando montañas de papeles y carpetas entre los que supongo que estarán los contratos de las series y películas que veremos en los próximos años, Tomás Rosón me hizo un hueco para colocar mi grabadora y me contó cómo empezó todo. Era un despacho laboralista donde yo trabajaba con Cristina Almeida y Nacho Montejo, uno de los despachos potentes siempre que defendían a colectivos de trabajadores, entonces los despidos eran por miles. Llegaron los guionistas por allí y Nacho Montejo, que es un iluminado, ya no está entre nosotros por desgracia, lo tuvo clarísimo y me lo señaló: Tomás, ocúpate de ellos. Y de eso hace 36 años. Ojo, éramos 24 guionistas en ALMA cuando se funda. No existían condiciones laborales. Durante muchos años no conocía a un solo guionista que tuviera un contrato laboral. Todos eran autónomos o falsos autónomos. De hecho, tiene gracia porque se hablaba, no, hay un guionista en Antena 3 que tiene un contrato laboral. Y yo estaba loco por conocerlo, era hermano de no sé quién. Había un guionista con un contrato y que cobraba su sueldo. Los demás eran autónomos o falsos autónomos. Nadie me hablaba de guionistas de programas y casi de televisión tampoco. El núcleo fundacional eran guionistas de cine, porque claro, en el año 89 en España se habían hecho 3 series, 4 series.
Carlos Ares, expresidente de AGAG, la Asociación Galega de Guionistas, me contó uno de los motivos más comunes por los que tantos guionistas trabajaban por cuenta propia en lugar de tener un contrato laboral como lo tienen muchos otros trabajadores del audiovisual. Desde hace 30 años soy autónomo. Y la verdad, ¿por qué? Pues porque el productor que me contrató por primera vez me dijo que era la manera de pagarme un guión. Esto es así. No, es que es así en todos lados. Así. Una falsedad absoluta, pero que en todos lados. Y, bueno, venga, lo aceptas, vale. Pero no debí aceptarlo. Ahora mismo no lo haría. Porque realmente un trabajador por cuenta ajena tiene muchas más ventajas, desde una baja al paro. Hay mucha gente, y aún lo sigo viendo, por desgracia, que sigue siendo trabajador por cuenta propia. Eso me parece terrible, porque a las empresas les es muy cómodo, y está mal. Pero vamos a tener un problema dentro de pocos años, cuando se empiece a jubilar gente con jubilaciones muy, muy pobres. Y no solo en los guionistas, en todo el mundo audiovisual en general. Tú podías contratar a un guionista por el salario mínimo interprofesional, pagar, entonces estaría en 400 o 500 euros. Había guionistas que escribían series que podían estar cobrando, no era ilegal, así de claro. Próxima estación. En un primer momento, el sindicato ALMA no luchaba exactamente por integrar a los guionistas en el convenio. Antes de eso tenía que conseguir que le considerasen un sindicato. Las negociaciones de la industria audiovisual estaban entonces en manos de los sindicatos mayoritarios UGT, Comisiones Obreras y CGT, entre cuyos afiliados no había ningún guionista, pero cuya presencia en comités de empresa les permitía negociar convenios colectivos en cualquier sector. Uno de los primeros presidentes de ALMA que consiguió sentarse a aquella mesa de negociación fue el prestigioso director de cine y ganador de 2 premios Goya, Agustín Díaz Llanes, Tano para los amigos. De la participación de Tano en aquellas negociaciones se cuentan algunas leyendas, como que en una reunión exigió a la patronal que los guionistas cobrasen 1 euro más que el trabajador que más cobrase en aquel momento, o que un día se levantó de la mesa amenazando con romper la negociación y denunciar el ninguneo al sindicato de guionistas en las páginas del diario El País y en los micrófonos de la cadena SER. Agustín Díaz Llanes me recibe en su piso de Chamberí, en Madrid. Se cobraba muy poco, no se respetaba mucho la propiedad intelectual del guionista, bueno, mucho digo por ser simpático, o sea, era un poco desastre. Hicimos un estudio grande para ver cómo eran las condiciones económicas de los guionistas y descubrimos que había un gap brutal entre los pocos guionistas que ganaban un poco de dinero, no mucho tampoco, y el resto que vivían en una situación muy mala. Los datos eran estremecedores. Realmente del guión tú te ponías a mirar y podían vivir 4 o 5 personas. Y de hecho, ¿sabes lo que pasa? Que yo me hice director porque de guionista no iba a vivir, ¿sabes? Yo daba clases de otra cosa, de historia y de arte, y en los guiones veía que sí, que eran un complemento, porque si quería dedicarme al cine, de guionista no vivías. En esta época, entonces me hice director, que yo creo que nos pasó a bastante gente. Yo les dije, me parece que dije una frase muy demagógica, completamente populista, pero bueno, que tenía su sentido. No he conocido a un productor pobre todavía, macho. Le decía, mira, siempre que voy a cenar con vosotros, vamos a restaurantes de 5 estrellas, para hacer cojonudos. Si voy a vuestras casas, tenéis unos chalés todos de la hostia, ¿no? Mientras que mis compañeros guionistas y yo mismo, pues joder, macho, mis compañeros guionistas viven de alquiler, tal, es un desastre, esto no puede ser. Los americanos, los guionistas que trabajan, joder, ganan mucho dinero, tío, y los ingleses ganan mucho dinero, y los franceses no te pueden ni contar. Claro, nadie quiere hablar de dinero, pero al final estamos hablando del dinero, es el estatus. Yo creo que en España hay un problema con la escritura. Como todo el mundo tiene un bolígrafo y de repente ha escrito una carta, algunos algún poema y tal y cual, ¿no? Pues piensan que nosotros escribimos porque ellos no tienen tiempo de escribir y que la escritura es lo más bobo que puede existir en una película, cosa que es asombrosa, pero es así. Y eso lo tienen metido dentro. En España, porque en Francia no es así. Lo que yo conozco bien en Inglaterra no es así, en Estados Unidos no es así. Pero en España hay un desprecio enorme hacia la escritura, sigue habiéndolo. Y después las televisiones que han conseguido una cosa que es tremenda, que es las revisiones de guión por las cuales un guionista, que a mí eso me ponía enfermo, un guionista trabaja como una mula durante un año y después tienes que estar revisando el guión una vez y otra vez y otra vez y al final no cobras nada. Antes había que darse de hostias para que te dijeran 3 versiones. Tomás Rosón, abogado. Wow, versiones infinitas hasta que ellos como si fueras un esclavo. Y yo me acuerdo que era mi comentario a los productores. Digo, oye, que la esclavitud ya no existe. Les decía yo, ¿cómo vas a pagarme 20.000 euros porque te escriba versiones de aquí hasta cuándo, dices? Esto que te llegara un productor
y te dijera, esta idea me ha encantado, escríbela. Y ya la llevaré a televisión yo, y si nos dan dinero te pagaré. Y eso era terrorífico, porque claro, es que el guionista escribía, el productor se llevaba gratis el guión y después si había pues ya bien, y si no había, pues te habías comido tú en este. Entonces, no solamente es que se cobre muy poco, el problema es que un montón de gente joven muy talentosa va a tener que dejar el oficio y se dedicará a otras cosas, pero desde luego no serán guionistas y nunca tendremos un ejército o un grupo de guionistas, ¿sabes?, interesantes, porque claro, para un chaval joven, joder, no te puedes pasar 10 años cobrando 10.000 euros al año, tío, porque eso eso no puede ser, y escribiendo 7 horas diarias y que en tu casa digan, oye, ¿qué pasa? Yo entré un poco pensando que esto solo se arreglaría, si se arreglaba, con apoyo de los diferentes partidos políticos. Y nosotros intentamos ser lo más neutrales, es decir, hablamos con todos, pero claro, también, lógicamente, y yo ya me di cuenta, según llegamos a negociar, que el problema de los guionistas, joder, explicárselo era complicadísimo, tío, y además les parecía que era una cosa mínima, ¿no? No entendían muy bien, porque el lobby que funcionaba más allí era el lobby de los productores, ¿sabes?, y de las televisiones. Que sí, tenía acceso a los altos cargos políticos, pero una vez que hablabas con ellos, pues, chico, la cosa más bien desaparecía. Y te cuento esto porque estaba de ministro de Cultura César Antonio Molina, y entonces tuvimos una primera reunión con él en que él no entendía muy bien lo de los guionistas. Le dijimos, bueno, pues te vamos a hacer de una forma aleatoria, sin poner los nombres, te vamos a mandar 50 o 60 contratos de guionistas para que los leas. Y se las mandamos. Y joder, llamó, ¡buah, macho! Fuimos allí, estaba indignado, dice, pero esto es el esclavismo y tal. Y entonces dijimos, coño, hemos ganado. Pero al día siguiente lo dimitió Zapatero, macho, pero no por nosotros, sino, no entiendo, bueno, por alguna razón, y eso se quedó en agua de borrajas. Pero ese fue lo más cerca que estuvimos a que un ministro de Cultura interviniera para sentar las bases de lo que podía ser la labor del guionista, ¿sabes?, legalmente, que era importante. Próxima parada, Cibeles. Coincidente con línea 5, 14. Esta visión negativa de las condiciones laborales y económicas de los guionistas no se daba solo dentro del gremio. El productor Pedro Pérez me recibe en su despacho a pocos metros de la madrileña Plaza de Cibeles. Pedro Pérez en aquel entonces era el presidente de la patronal de productores FAPAE. A mí me extrañaba que no se le daba la importancia suficiente al guionista en la concepción del producto y al final en el propio resultado del producto. Y yo creo que contra quien más pelea o contraposición tenía era contra los propios productores. No acababan de entender que el guionista tenía que ser pues una pieza fundamental en el entramado que se tenía que construir y se le dedicaba poco dinero en el presupuesto y poca consideración. Y eso llevaba a situaciones muy atípicas. Un productor pues lo era el 100% de su tiempo. Un director normalmente lo era el 100% de su tiempo. Pero un guionista pues tenía que acabar trabajando en una farmacia o en una fábrica o en algo que no tenía absolutamente nada que ver. Y por lo tanto no estaba vertebrado el guionista como profesión. No todo el mundo llega a lo que aspira, pero es que esto ocurre en la medicina y en nuestro sector exactamente igual. Pero yo creo que esa vertebración de que se pueda vivir de esto es fundamental. A mí lo que más me molestaba, porque me parecía una profunda injusticia, es que un productor llamara a un guionista, le hiciera escribir el guión o le pidiera escribir el guión, y ese productor, lo que llamábamos antes, movía el guión por diferentes sitios, tanto administraciones como televisiones. Y a lo mejor pasaba un año, volvía con las manos vacías y le decía al guionista, no me lo han cogido. Con lo cual, el que asumía el riesgo que tiene que asumir el productor como empresario era el guionista. Y entonces estaba invirtiendo antes del que tenía que invertir. Eso fue para mí quizá el principal argumento con compañeros productores que decía, pero hombre, es que, porque además tú sabes perfectamente que cuando se crea una historia, como la muevas mucho, la estás desgastando. Y eso además era una regla de oro. Televisión Española, por ejemplo, que en su momento era prácticamente quien movía la industria audiovisual, si habías presentado un proyecto y te lo habían rechazado, ya no te dejaban volver a presentarlo. Es decir, se gastaban los proyectos. Eso tiene que ser una inversión del que se considera empresario. Y el empresario, en este caso, claramente tiene que ser el productor. Si no tiene ni la capacidad de invertir lo mínimo para mover un proyecto, que es en pagar la idea y en pagar el trabajo que conlleva la idea, porque
Un guión no se acierta a la primera. Hay muy pocos casos de guionistas. Había uno, que indudablemente es el padre de todos los guionistas, Azcona, que trabajaba de una manera con los productores, entregaba su trabajo después de muchas conversaciones y cuando lo entregaba y le pedían cambios, decía: yo te he entregado lo que te tenía que entregar. Pero era Azcona. En Estados Unidos, no sé en estos momentos, pero en tiempos, la reescritura de un capítulo piloto para una sitcom era de 65 veces. Es decir, pasaba por no sé si muchas manos, pero sí al menos muchas vueltas. Todo eso es un trabajo, y ese trabajo, indudablemente, quien tiene que invertir es el que se cree empresario. En 2012, la Fundación Autor publicó un extenso informe titulado La escritura de guión en España, un estudio de la profesión. Según este informe, la dedicación exclusiva al guión solo se daba en un 29% de los guionistas. Un 46% de los encuestados declaraba no haber tenido ningún ingreso en el año anterior a la encuesta. En un gremio con un 80% de titulados universitarios, muy por encima de la media española, el promedio de ingresos anuales se situaba en torno a los 22.000 euros y solo un 16% de los guionistas contaba con un sueldo fijo. Para colmo, casi un 40% de los guionistas se había visto en alguna ocasión trabajando sin contrato de ningún tipo. Era un panorama desolador y aún estaba a punto de empeorar. En octubre de 2012, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso al sindicato Alma una multa de 30.000 euros por haber publicado unos baremos orientativos sobre los precios mínimos que un guionista debería cobrar por sus guiones. Lo que nosotros decíamos entonces no tenía ninguna virtud de ley, o sea, que era que nosotros queríamos hacer, sabes, que hubiera un mínimo de pagar al guionista, y nos lo quitó el Tribunal de la Competencia. Estuvo castigado tanta Alma, tuvo una multa flipante, como los compañeros del GAC de Cataluña tuvieron una multa flipante, obscena, por poner unos mínimos. Los mínimos no tienen por qué estar afectados por la competencia. Alma solía tener unos precios recomendados, orientativos, ponía. ¿Por qué? Porque todo el mundo nos los pedía. Cuando vendes tu primer guión, pues tú qué sabes. Ojo, los primeros que nos preguntaban eran continuamente los productores. Oye, ¿cuánto se paga a un guionista? Pues, total, que, oye, pues vamos a hacer una referencia. Oye, un guión de menos de 40.000 está mal vendido. ¿Por qué? Porque Hacienda te quita 10.000 y la Seguridad Social, si no te quita 10.000, te quita 7.000, 8.000. Luego te quedan 22.000. ¿Cuántos guiones vendes al año? ¿De qué vas a comer? Querido guionista, luego vende tus guiones por más de 40.000 si quieres ser un guionista profesional. Entonces, teníamos esto donde recomendaba, oye, tanto por capítulo, en función del tipo de serie, tal cual, el tipo de trabajo. Esto, ojo, no solo lo teníamos nosotros y todas las asociaciones de autónomos del mundo, los ópticos. ¿Por qué? Porque hacían lo mismo que nosotros. Oye, ¿para qué sirve una asociación? Pues para informar a los miembros y al público que le pregunte por dónde van los tiros, y entre otras cosas son la pasta. O sea, ¿cuánto me puede costar? ¿Por qué? Por lo menos te haces una idea. Y entonces le entró un furor persecutorio a las autoridades de la competencia y les dio por perseguir a los más pringadillos. Que la competencia se fije en el eslabón más débil, pues no deja de ser curioso, cuando todos sabemos perfectamente que los abusos vienen mucho más por la otra parte, que son los que se saltan condiciones. Yo comprendo que eso de la competencia debe ser muy importante, pero no me jodas. Sin comentarios la multa que nos pusieron, pero ni siquiera la recurrimos. Hicimos lo que teníamos que hacer, que es ponernos a trabajar para acabar con aquello. Próxima parada, Puerta de Toledo. Coincidente con línea 41, 60, C1, 148. El Tribunal de la Competencia no entendía que nosotros somos trabajadores. Unos trabajadores muy raros, pero no somos trabajadores. No somos Iberdrola y Repsol pactando precios, sino todo lo contrario. Son unos trabajadores que intentábamos hacer un poco del equivalente a un convenio colectivo, porque no teníamos las herramientas para hacerlo legalmente. Acabamos de escuchar a Carlos Molinero, prestigioso guionista de series como El Comisario o Cuéntame cómo pasó, y ganador de un Goya a Mejor Guión Adaptado. Carlos es el actual presidente del Sindicato de Guionistas Alma y se reunió conmigo en la sede madrileña de DAMA, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales. Allí me hizo un resumen de la situación a la que se enfrentaban los sindicatos de guionistas españoles a finales de 2012.
no solo carecen de un convenio colectivo, sino que además se les prohíbe bajo multa asesorar a sus afiliados sobre las tarifas que les convienen para disfrutar de una mínima estabilidad económica. La única protección de la que disfrutan los guionistas es la que les brinda el Estatuto de los Trabajadores y el único ingreso que tienen garantizado es el sueldo mínimo interprofesional. Y sin embargo, apenas 2 años después, en diciembre de 2014, se firma el primer convenio de la industria audiovisual en el que están incluidos los guionistas. Y el salario mínimo que garantiza ese convenio para un coordinador de guión es el mejor salario mínimo de toda la industria audiovisual. ¿Cómo se consigue un cambio tan drástico en las condiciones? ¿Qué magia negra hicieron los guionistas en esos años para que los mismos productores que les pedían trabajar sin cobrar, los infravaloraban y les ofrecían condiciones leoninas, accediesen a garantizarles el mejor sueldo de la industria audiovisual? La respuesta hay que ir a buscarla muchos años antes, en aquella época en la que Globo Media era la reina indiscutible de las productoras de ficción en España. Carlos Molinero. Casi todo el mundo éramos autónomos y fue en ese momento cuando empezaron los primeros a trabajar por cuenta ajena en plan industrial, que yo creo que fue toda la gente de Globo, que Globo se cogió este modelo de tener a los guionistas contratados, en plan como estudio de Hollywood de hace tiempo, que era tener esos guionistas en plantilla, equipos de gente currando allí en las oficinas, y eso fue justo en ese momento, porque yo creo que hasta ese tiempo todos los guionistas siempre habían currado por cuenta ajena. Y entonces yo creo que hay casos de Globo, de casos muy flagrantes de repente, de despidos improcedentes, ahí sí que estuvo Tomás un poco peleando porque esa gente pues se le pagara lo que se les tenía que pagar, que se respetaran los derechos, que en ese momento no había un convenio colectivo, pero se había esta cosa del Estatuto de los Trabajadores, que cosas que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces yo sí creo que Tomás estuvo ahí como peleando por eso. Que él en ese momento es abogado de TACE, que era el sindicato de técnicos, y a TACE lo invitan a formar parte de la mesa del convenio, donde estaban los sindicatos mayoritarios y las productoras, como invitados, porque este es otro de los dramas que hay, y es que nosotros, como guionistas, no podemos firmar convenios colectivos porque la ley sindical no nos reconoce ese derecho, que tiene que ver con que tengas unos representantes sindicales que eliges en un sitio de trabajo, cosa que es como muy extraña. Que el Estatuto del Artista eso lo contempla en teoría la ley, pero todavía no se ha articulado, con lo que realmente nosotros no podíamos estar firmando como guionistas, sino invitados. Y como Tomás está como abogado de TACE, pues dice, oye, yo soy también abogado de Alma, creo que es interesante que Alma esté, que entre en estas negociaciones, y así es como llegamos al convenio colectivo de los trabajadores del audiovisual. De todas maneras, deberíamos tal vez matizar un poquillo primero para qué sirve el convenio, porque solo resuelve una parte de los muchísimos problemas que se nos plantean. Quizá este es un buen momento para hacer una pausa y preguntarle a Tomás directamente qué es un convenio. Bueno, un convenio colectivo es un acuerdo que llega un sindicato normalmente o cualquier organización de trabajadores y una asociación de empresarios o una empresa donde negocian las condiciones laborales de esos trabajadores y los salarios en los siguientes años. Eso es un convenio colectivo, está perfectamente previsto en el Estatuto de los Trabajadores y en la Constitución, es un derecho. Y desde luego es el instrumento que tienen los trabajadores para negociar con la patronal. ¿Por qué? Porque individualmente su posición es muy débil en una negociación. Sin embargo, 1000 guionistas tienen mucho que decir. Cuando yo voy a negociar un convenio colectivo, ¿qué es lo que hay detrás? Que él sabe que yo tengo a 1000 guionistas detrás que le pueden decir, el derecho a la huelga es el derecho por antonomasia de los trabajadores. Te diría que es el único que puede hacer un trabajador. No trabajar. Por lo demás puede matar a gente, pero yo no se lo aconsejo. Sin embargo, no trabajar es legal. Bien, y aclarada la definición y la utilidad de un convenio, veamos cómo consiguieron los guionistas acceder a una mesa de negociación a la que nadie les había invitado y en la que técnicamente ni siquiera tenían derecho a estar. Gracias a un guionista de Alma, se llama Miguel Ángel Sánchez, que hizo una película cuya montadora era Carmen Frías. Carmen Frías era una montadora de prestigio, había trabajado en televisión española, hizo muchas películas, murió ya doña Carmen. Y había sido elegida presidenta de TACE, el sindicato de técnicos.
Y había oído hablar de Alma y le preguntó a Miguel Ángel, oye, Miguel Ángel, ¿tú conoces a él? Y Miguel Ángel le habló de nosotros, despacho de abogados, y Carmen vino, oye, de modo que empezamos a asesorar a TACE, que eran muy poquitos. Pero claro, gracias a directores de Alma, creció muchísimo. Imagínate, si tú eres director de una película y te deja el productor tirado en mitad del campo a ti y a otros 200, tú vas a ir a tu abogado. Y probablemente tus compañeros te digan, oye, ¿conoces algún buen abogado? Pues mira, justo voy a ver a Tomás, que es amigo mío. Y nosotros, ¿qué le decimos? Oye, afíliate a TACE. Igual que si aquí viene un guionista, le digo, oye, afíliate a Alma y así formas parte de tal, y además tienes acceso mucho más barato a mí, si no te atizo una minuta. Así creció TACE de no existir, TACE no existía entonces, a con Carmen Frías y nuestro asesoramiento empezar a crecer, porque le entraban los afiliados de 100 en 100 o de 50 en 50. Afiliados que venían de películas que dirigían guionistas de Alma. Todo es un poco retorcido, pero así fue. De modo que nosotros asesorábamos a TACE, llevamos juicios tremendos, como reclamar, me acuerdo, un juicio tremendo de horas extraordinarias a todos los trabajadores de Sin Tetas No Hay Paraíso. Aquello era súper difícil, pero lo ganamos gracias al control horario de un vigilante o no sé qué, una cosa muy retorcida, pero cobró la gente sus pagas extras y sus horas extraordinarias, cosa que en cine es como misión imposible, vamos, que nadie cobre. Hay un convenio del año 2000 que es sorprendente, porque excluye a los autores. Dice, quedan fuera de este convenio los autores. Que en la industria audiovisual hay autores por causa de necesidad. Sin autores no puede haber industria audiovisual. Y sin embargo, el convenio colectivo de trabajadores excluye a los autores. ¿Por qué? ¿Quién fue el genio que hizo aquello? No lo sé. Pero cuando yo llego a los guionistas, oye, ¿qué derechos tenemos? Cojo el convenio, chungo, porque aquí dice que vosotros no sois trabajando, no estáis afectados por este convenio. Y eso fue lo primero que hubo que subvertir. Y conseguimos hacerlo en 2010. En 2010 hay un convenio colectivo donde no se regulan los derechos de los guionistas, pero donde sí se dice que se excluye a todos los autores menos a los guionistas. Y en una disposición adicional se dice que se hará una comisión para determinar las categorías de los guionistas y de animación. Te hablo del año 2010. Y TACE había sido de los firmantes de este convenio en que excluía a los autores. TACE, FAPAE, comisiones, UGT, los sindicatos que había. De modo que fue convocada a la mesa. Y claro, iba yo de asesor de TACE. Y entonces le propuse a TACE, oye chicos, ¿por qué no y a los de Alma, digo, oye, ¿por qué no pedimos? ¿Vosotros sabéis por qué os han excluido del convenio? Pues nadie ve, ¿queréis que intente? Y entonces le planteé a FAPAE el asunto y efectivamente en el convenio de 2010 ya llevábamos años negociando, no conseguimos fijar los salarios, pero sí un principio claro de que había que regular a los guionistas, que ya no se les excluía, que sepas que los demás autores siguen excluidos. Los únicos autores que están admitidos en el convenio somos nosotros, porque levantamos la mano, oye, ¿por qué nos excluís? Los directores y los músicos siguen excluidos del convenio colectivo. Para saber más sobre ese primer convenio de 2009-2010 desde la perspectiva de los guionistas, llamé a Ana Ormaechea, que por entonces era vicepresidenta del Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales FAGA, en representación de la Asociación Vasca de Guionistas. FAGA englobaba entonces a las asociaciones vasca, catalana, valenciana y gallega, y en los últimos años se les han sumado las asociaciones canaria y andaluza. Ana Ormaechea. Llegar a este convenio que se llegó a firmar en 2009 fue también muy complicado, primero porque nos tuvimos que poner de acuerdo FAGA y Alma. Y aquí había muchísimas cosas que nos unían, como siempre, pero bueno, también teníamos algún pequeño roce. Y básicamente lo que más rozábamos, digamos, es que FAGA estábamos muy interesados en que
las bases del convenio fueron las más altas posible. Por supuesto, Alma también, ¿eh? Lo que pasa que, digamos que los guionistas que estaban representados en Alma tenían ya unas tarifas, vamos a decir, ¿no? Y en cambio los guionistas que representábamos Faga estábamos un poco peor pagados en ese momento. Y entonces era más importante asegurar una base mínima más alta. Y en todo caso, bueno, sí que se consiguió en 2009 firmar un convenio, que en ese convenio estuvimos, en las negociaciones estuvimos presentes Albert Plans, que era del GAC, y yo, que estaba representando a la Asociación Vasca de Guionistas, y los dos a Faga. Y con Alma, no me acuerdo exactamente quién estaba, me acuerdo que estaba Tomás Rosón. Conseguimos firmar un convenio en 2009 con muchos problemas, pues porque al final quien firmaba eran los sindicatos y los sindicatos, bueno, ya sabemos que no, creo que había un guionista afiliado a, no sé si era a UGT o a comisiones, y al final tenían unas preocupaciones más globales, ¿no? Estaban pues por las 35 horas, estaban por una serie de cosas que a los técnicos realmente les afectaban más y eran posiciones globales en el convenio y a nosotros igual nos afectaba un poquito menos y bueno, en fin. Realmente los que firman... Carlos Molinero, presidente de Alma. Los que tienen poder de firma son los sindicatos mayoritarios que son UGT, comisiones y CGT. O sea, nosotros somos como acompañantes, testigos, pero los que firman, al final los que tienen poder real de representación son los sindicatos mayoritarios. Y ese era el drama un poco que teníamos nosotros, TACE y también Alma, ¿no? No sé de ningún guionista que esté afiliado ni a comisiones ni a UGT. Carlos Ares, expresidente de la Asociación Galega de Guionistas, AGAG. Ni aquí en Galicia a la CIGA, que es un sindicato también con mucha representatividad. Deben tener los tres entre el 30 y tantos y el 25%. Y luego está USO también. Pero no conozco a ningún guionista que esté afiliado a uno de esos sindicatos. Esto es así. Defendiendo yo el trabajo sindical y a favor. Con los sindicalistas me parece la lucha más noble que hay en estos tiempos que vivimos, ya no que vienen. Me parece una lucha imprescindible. Pero sí, claro, no podíamos negociar por nosotros mismos. Entonces, por lo que sé, TACE estaban muy, muy enfadados cuando negociaron en su nombre comisiones de UGT. De manera que Alma y Faga eran una especie de convidados de piedra con voz pero sin voto y todo el trabajo sindical quedaba en manos de los sindicatos mayoritarios. Así que le pregunté a Tomás cómo valoraba él la labor de defensa que hacían UGT o comisiones de los derechos de los guionistas. No existía tal labor. Nunca he conocido a un guionista afiliado y no he conocido nunca ninguna medida de UGT o de comisiones en defensa de los guionistas. Cosa que tal vez pueda tener sentido, en el sentido que yo comprendo que tienen otros muchísimos problemas que de alguna manera los guionistas desde su punto de vista son unos trabajadores privilegiados porque son autores. Y es que es muy importante, hay que decir. Pero por lo que sea, el caso es que no ha existido una defensa de los derechos de los guiones. Simplemente, oye, vamos a pactar, vamos a hacer un convenio y que los guionistas cobren un salario justo. Pues ya te digo, antes estaban excluidos los guionistas del convenio. ¿Qué quiere decir? Que no se ocupó nadie en absoluto de los guionistas. Hay un problema muy importante en la legislación española que sí que está íntimamente vinculado con este asunto, que es el de la legitimación de los sindicatos. En España, en la transición, de alguna manera se consagró la ley de libertad sindical que otorga el poder de negociar todos los convenios a lo que se denominan los sindicatos más representativos. Y los sindicatos más representativos no son los más representativos realmente, sino son los más representativos en función de un sistema de elecciones sindicales donde el sector del cine en concreto y del audiovisual, caracterizado por contratos temporales, como todo el mundo sabe, no puede competir. Es decir, la ley de libertad sindical no está pensada para contratos de 6 meses o de 3 meses o de 1 año como mucho. Está pensada más bien para gente que trabaja toda su carrera laboral en SEAT o en una empresa de este tipo. Es decir, no he conocido a ningún guionista, así como suena, y soy abogado de un sindicato de guionistas desde hace 36 años, pues no he conocido a ningún guionista que haya participado en unas elecciones sindicales. Pero, sin embargo, los sindicatos saben que los guionistas hablan conmigo, no con ellos. Quien tiene información de lo que sabe, qué hace un guionista, cuánto cobra, cómo negocia sus contratos, soy yo. Y entonces, pues, me dejaban con toda naturalidad intervenir, efectivamente, de modo que nadie me metía el no, que tú no eres tal. Yo podía hablar ahí con naturalidad. Eso sí, mi opinión no era vinculante.
una vez más, la burocracia se interponía en el camino de los guionistas. Al igual que el Tribunal de la Competencia les impedía recomendar precios, la Ley de Libertad Sindical les impedía actuar en representación de su gremio. Pero ya sabemos que unos pocos años después los sindicatos consiguieron firmar el convenio, así que ahora lo que me interesaba era saber cuáles fueron las estrategias que les permitieron primero hacerse escuchar en la mesa de negociación y después incluir en los acuerdos las condiciones laborales y salariales que los guionistas necesitaban. Y supongo que podría haber empezado preguntando la historia oficial, pero como dicen en mi película favorita, El hombre que mató a Liberty Balance, print the legend. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. Así que empecé preguntándole a Tomás por la leyenda y no hizo falta ni que terminase la frase. Supo inmediatamente a qué me refería. Tano, ya sé lo que vas a decir y es totalmente cierto. Allí teníamos que negociar los salarios de los guionistas por primera vez en la historia, no había referencia y desde luego nosotros creemos que los guionistas es un personal muy cualificado y que tiene que tener los mejores salarios dentro del sector. Y fue Tano quien dijo, oye, simbólicamente los guionistas tienen que ganar 1 euro más que el que más gane de todos. Y nadie le dijo que no, ¿eh? Ojo, en mi modesta opinión, si tú ves ahora las tablas, no ganan 1 euro más, ganan bastante más de 1 euro más. Pero la idea cuajó y quedó clara. Eso quiere decir, oye, los guionistas somos autores. Llevamos, claro, nuestros presidentes también en cada momento, ahí llevamos a un superautor. Oye, te enteras, ¿no?, de que los guionistas no somos... Esa leyenda es cierta y estaba yo delante, puedo certificar la frase. Ojo, no conseguimos nada, estuvimos años más después, ¿sabes? No, eso fue un paso, fueron años. Bien, la primera parte de la leyenda está confirmada. ¿Y qué hay de la segunda parte? ¿Es cierto que Agustín Díaz Llanes amenazó con romper las negociaciones y denunciar el maltrato de los guionistas en El País y la cadena SER? No recuerdo yo esto con esta claridad que me lo cuentas. Desde luego Tano vino a varias reuniones, porque ya te digo, lo de los abogados está bien, pero también hay su parte política y su juego de... Y Tano es efectivamente un tipo estupendo, por su prestigio. Tano, de alguna manera, no sé si estás de acuerdo o no, pero yo lo percibo, y tanto entre los guionistas como por ahí, la voz de Tano se escuchaba. ¿Por qué? Porque sí. Y eso es un... Tano, necesitamos en la mesa, utilizamos las cartas que teníamos y Tano es una buena carta de presentación porque hablando de cine, pues ya te digo. Quedaba pendiente confirmar esa segunda parte de la leyenda y no quería preguntarle a bocajarro al propio Agustín Díaz Llanes, así que le pregunté al respecto a Pedro Pérez. Bueno, la principal que Agustín Díaz Llanes era amigo, sobre todo, y que habíamos hecho muchas cosas juntas y todo esto. Entonces es verdad que las personas cuentan mucho, pero yo con el que más traté fue con Agustín Díaz Llanes. Yo le viví sobre todo a él. Yo creo que era una mezcla de, o sea, nos peleábamos fuera para luego cuando nos sentábamos buscar siempre soluciones. Si tuviéramos a Antonio Banderas de presidente de la Academia de Cine, probablemente tendríamos mejores patrocinadores. Pues si tienes una figura al frente, yo creo que ayuda también. Lo que pasa es que yo siempre veo la doble figura, exactamente igual que en FAPAE. Yo tuve mucho tiempo a Fabia Buenaventura, que era la directora general, que era la que llevaba la cocina y era lo que sería un consejero delegado en una empresa. Pero sí, el presidente también ayuda luego a que indudablemente pasa en todos los sectores. Cuando alguien tiene un problema muy gordo con la justicia, procura buscar a un abogado penalista que a ser posible haya sido juez o fiscal, simplemente para meter miedo a la parte de enfrente. Y esto ocurre también. Entonces es verdad que a veces la parte representativa o la autoritas que pueda representar el que encabece a un tal, pero siempre tiene que haber una segunda persona que sea la que redacte, la que diga y la que llegue a puesta en común. El expresidente de la patronal tampoco me confirmó la leyenda, pero sí me dio una pista interesante. No es solo que Tano fuese una figura de prestigio, es que eran amigos. Esto me hizo pensar que tal vez el elegir como presidente del sindicato a un director famoso había sido una estrategia habilísima por parte de los guionistas. Habla Agustín Díaz Llanes. Había un tema que se discutía mucho, no en las negociaciones estrictamente, sino en las cenas y fuera del asunto, que era esto, que te llegara un productor y te dijera, esta idea me ha encantado, escríbela.
y ya la llevaré a televisión yo, y si nos dan dinero te pagaré. Entonces yo eso me parecía el principio del fin. Intenté convencerles, y ahí yo creo que Eduardo sobre todo, y Pedro también se dieron cuenta, y otros más, incluido por ejemplo Enrique Cerezo, mucha gente se dieron cuenta de que eso era terrorífico, porque claro, es que el guionista escribía, el productor se llevaba gratis el guión, y después si había pues ya bien, y si no había, pues te habías comido tú en este. Entonces intentamos sentar unas bases más o menos que no fueran totalmente lesivas, pero que sí fueran justas, para que si alguien escribía se le pagara. Y si no tenías dinero, pues no podías ser productor. O sea, eso es lo que llaman ahora un fondo de guiones, que ahora existe, pero claro, existen las grandes estas, pero que era imprescindible, que era para que cuando quieres desarrollar un proyecto, pues le pagas, ¿sabes? Y claro, y que tampoco el pago fueran 300 euros, ¿sabes? O sea, que hubiera, digamos, una sinopsis de 3 páginas valiera más o menos esto, una sinopsis de 10 páginas esto, y eso yo creo que se empezó racionalizando un poco el sector, y yo creo que ahora ya está mucho más racionalizado. O sea, ya es difícil que alguien... Hombre, siempre va a ocurrir, porque siempre alguien te dice, un guionista que empieza, que no tiene nada, y dice, oye, escríbeme esto, entonces el tío pues lo escribe, o la tía. Pero bueno, claro, esto es el principio del desastre, porque al final todo el mundo coge a carrerilla, sí. Tú sabes que la industria del cine es muy pequeña, al final te conoces todo el mundo. O sea, una cosa es reunirte en la Moncloa con el ministro de turno, la ministra de turno, y otra cosa es reunirte con los productores, joder, es que los conoces, ¿sabes? Sobre todo porque sentado en una mesa cenando o comiendo, es diferente todo. Terminas hablando de otras cosas, de los hijos, de cómo te va, de dónde veraneas, en fin, y otra cosa es más fácil, ¿no? Que en una cosa muy oficial, donde tal. Y bueno, sí, eso, claro, las amistades se hicieron mucho, tanto por arriba como por abajo, porque también los chicos jóvenes tenían otras amistades muy importantes en la junta directiva, que eran la gente que estaba empezando a hacer guiones importantes y a salir. Y entonces, claro, eso también era súper influyente, porque tenías mucho input de todo lo que estaba pasando. Había llegado el momento de preguntarle al propio Tano si eran ciertas la leyenda del euro y la del País y la cadena SER. Sí, yo no sé si dije €1, lo que sí dije, porque llevaba una tabla que me habían hecho Tomás, y Tomás que era el que llevaba todo, la verdad, porque joder, a veces que te perdías, sí que les dije que el guionista no podía cobrar menos que los técnicos, porque en la escala de valores del cine es el actor o la actriz principal, o hagamos 2 o 3 actores, el director y el guionista. Los otros machos también, incluido el músico, está todo de puta madre, pero no es lo mismo. Eso, lo del euro ya no me acuerdo. Si es así, si te lo han dicho Molinero y esto, se acordarán ellos, porque a veces yo me enfadaba bastante, o me hacían enfadado también, porque había veces que las negociaciones llegaban un momento en que llevabas esta cosa española, llevabas 5 horas negociando una imbecilidad y ya me enfadaba, ¿sabes? Y sobre todo porque mi interés... Yo no tenía el conocimiento legal que tiene Tomás, que es abogado, claro, y que llevaba todo eso, y no tengo mucha paciencia. Mi interés era que los guionistas ganáramos más dinero, así de simple, que es una cosa que me dijo Rafael Azcona. Me dijo, ¿sabes? Ya está, tienes toda la razón, que tenía que ganar más dinero, pero todos, no los importantes, sino todo el mundo, ¿sabes? Y entonces eso sí me ponía de muy mala leche cuando estábamos ahí, porque claro, yo me conocía el mecanismo de las películas y de las series y decía, oye, no estoy pidiendo un 3% del presupuesto, que es lo que cobran los americanos y los estos, ¿sabes? Y las revisiones y todo esto, pero sí que por lo menos un guionista pueda vivir del guión. Esa fue lo que siempre pretendí, que los guionistas pudiéramos vivir de los guiones. Y ahí sí me enfadaba, y a veces a lo mejor diría una enormidad esta. ¿Sabes que tenías que enfadarte? Porque, joder, no era lo pesadilla que era eso, ¿sabes? A veces te miraban además como a un torpe, macho, un pobre, ¿sabes? Esto está, pues le damos unas gambas y tal, y ya está, tío. De acuerdo, lo del euro era cierto, ya me lo había dicho Tomás. ¿Y lo del País y la cadena SER, lo dijo o no lo dijo? Sí, eso es verdad, sí. Sí, pero bueno, era una falsa, ¿sabes? Sí, de hecho podía ir a la cadena SER y al País, no hacía falta, ¿sabes? Ellos ya lo sabían, ya me hacían entrevistas, pero sí, me enfadé mucho porque es que de repente en una negociación hubo una cerrazón que a mí me parecía un poco estúpida, con los datos que teníamos, con los datos que teníamos. Es que los datos eran estremecedores. Ahora no tengo, mira, el informe hace mucho tiempo que no lo encuentro, pues tengo un desorden de libros, pero el informe que hicimos era bestial. Porque es que realmente del guión tú te ponías a mirar y podían vivir
4 o 5 personas. Y de hecho, ¿sabes lo que pasa? Que yo me hice director porque de guionista no iba a vivir, ¿sabes? Yo daba clases de otra cosa, de historia y de arte, y en los guiones veía que sí, que eran un complemento, porque si quería dedicarme al cine, de guionista no vivías. Confirmada la leyenda. Y como dice Tomás, aunque en el corto plazo lo que pedía Tano no se consiguió, sin duda esas extravagancias contribuyeron a cambiar la forma de pensar de productores y sindicatos mayoritarios. Los guionistas merecían más reconocimiento y más retribución. Pero para cerrar una negociación tan complicada hacen falta acercamientos más realistas, hace falta algo más que sentencias lapidarias y puñetazos en la mesa. Hace falta de alguna manera traducir las demandas a parámetros matemáticos, ponerle precio a las cosas. Y eso no es tan fácil. FAPAE, que era la patronal, digamos, siempre se amparaba, decía, es que no puedes, tenemos que poner unas bases que también pueda pagar la televisión de Logroño. Ana Ormaechea, ex vicepresidenta de FAGA. Y decíamos, vale, sí, la televisión de Logroño, bien, pero cuando estamos hablando de en ese momento Telecinco, Televisión Española o TVG o ETV, no tiene el mismo presupuesto que la televisión de Logroño, ¿no? Entonces... Primero, nos tenían mucho respeto. Carlos Ares, expresidente de la Asociación Galega de Guionistas, AGAG. Nos tenían mucho respeto y la primera propuesta era más baja. Y cuando dijimos, no, tiene que ser esto, porque nos decían, claro, no podéis cobrar más que el que más cobra, el director de producción. Yo, pues lo siento por el director de producción, lo siento mucho, pero deben cobrar más. Nuestro discurso era ese, y lo vieron. Hubo un momento que los compañeros de los sindicatos me decían, joder, compañeros, os estáis pasando igual tal. Os estáis pasando. Los sindicatos mayoritarios pensaban que lo que pedían los guionistas era imposible. Pero el abogado Ramón Rey, en aquel entonces asesor legal de FAGA, no era sindicalista y tampoco era guionista. Y por eso no sabía que conseguir los mejores salarios de la industria audiovisual era imposible. Y como no sabía que era imposible, lo consiguió. A mí me invitan, o sea, me contrata FAGA, digamos, para generar un departamento jurídico en FAGA, y el primer encargo es, digamos que la negociación del convenio estaba frenada, estaba bastante frenada, estaba en stand-by. Sabes que el convenio, en el propio cuerpo normativo, se invita al colectivo, bueno, al colectivo de guionistas a poder, digamos, sumarse a este convenio, ¿no? Pues es un convenio de técnicos. Y me hacen este encargo y yo, pues claro, había que preparar unas tablas salariales. Bueno, claro, para mí fue un reto, porque yo soy abogado especializado en derechos de autor, en propiedad industrial y en derecho digital. Tengo poca relación con lo que es el derecho laboral, más próximo, digamos, a toda la nación de los convenios, pero asumí el reto y recuerdo que preparé esas tablas salariales. Y llegué, estaba de presidente Enrique Corcón, Rivadulla Corcón, y estaba de secretario Carlos Ares. Entonces, voy con Carlos Ares a Madrid, con esas tablas salariales y con, bueno, pues 4 o 5 rasgos más, lo que había estudiado, me había preparado a fondo esta cuestión. Era mi primer encargo, digamos, de FAGA. Y llegamos a la Ciudad de la Imagen con FAPAE, también estaba efectivamente Cristina, de los sindicatos mayoritarios. Había una serie de figuras que luego las fui conociendo mucho más a fondo porque las negociaciones permanecieron en el tiempo. Yo cuando llego con esas tablas salariales hablo con Tomás Rosón y un poco dicen, pero esto es demasiado ambicioso. Yo igual fue un poco por la falta de experiencia que me lancé a generar esas tablas salariales sin saber muy bien cómo estaba ese proceso. Yo acababa de entrar, digamos, ¿no? Y casualidades de la vida, pues tuvieron buena aceptación. Carlos Ares, justo en el momento de iniciar la negociación, me dio así un poco con el codo, en plan, avanza tú, presenté eso. Y entonces recuerdo que estaba Mabel Klein al otro lado y tuvieron buena aceptación. Tal que también eso le sorprendió a Tomás Rosón y creo que iba acompañado de una compañera de Alma. No recuerdo bien el nombre ahora. No sé si era Eva, puede ser Eva. Sí, Eva Nuño, efectivamente. Y entonces, pues tuvieron buena aceptación y ya lo que se discutió fue que esto que es una propuesta de Alma, una propuesta de FAGA, y al final, pues decidimos presentarla como una propuesta conjunta. Esas tablas salariales, pues, insisto, yo acababa de entrar en esa mesa de negociación, no sabía las negociaciones previas. Lo que sí es cierto que las comenté antes de entrar en la negociación con Tomás y con Eva y les parecían unas tablas que no para nadie iban a ser tenidas en cuenta.
Yo, no obstante, tiré con ellas o sea, las comenté en la negociación y tuvieron no les parecieron exageradas. Entonces, llegamos a acuerdo, o sea, no hubo mucha negociación en esas tablas, llegamos a acuerdo. Yo con Tomás esto lo tengo comentado alguna vez después, fue un poco, pues, eso, la inexperiencia mía a veces hay pleitos que encaras con grandes despachos o con grandes firmas y estás en la otra parte y tienes ese temor y ese temor sirve un poco como, pues como fuerza para estudiar más el asunto, en fin, no sé, para profundizar en él, para darle otro aire y muchas veces eso es positivo. No solo fue estudiar las tablas salariales de los guionistas, fue estudiar un poco todo el ecosistema del resto de agentes de la industria. Entonces iba preparado, claro que iba preparado, pero la aceptación de esas tablas, insisto, fue algo en cierto modo fortuito y que la otra parte entendió que se ajustaba también a sus intereses, porque después efectivamente participé en muchas reuniones del convenio y no siempre fue un camino tan directo y tan sencillo. Continuamente la patronal tenía una actitud de, va, total, nosotros nos levantamos de la mesa y ya está. Yo la verdad es que nunca me había visto en una situación con esa sensación de clara desventaja, ¿no? Estos tíos si quieren firman y si no se levantan de la mesa y aquí no se firma nada. La gente no veía como necesario, la gente de los productores en su momento no veían como necesario llegar a esto. Pedro Pérez, expresidente de la patronal FAPAE. Por eso en el fondo se tardó muchos años en llegar a lo que tenía que haber sido lógico desde el primer momento. Yo normalmente decía como frase que me entendía mejor con los de fuera de FAPAE que con los de dentro de FAPAE. FAPAE tenía en el momento que yo dejé la presidencia 21 asociaciones de distinto tipo de productores. Teníamos pues hasta 3 asociaciones catalanas que estaban en una propia federación, 2 en el País Vasco, 2 en Galicia y prácticamente todas las comunidades tenían su asociación, pero luego en la otra parte o en el otro lado de la matriz pues estaban los productores de cine, los productores de televisión, los productores de publicidad, los de documental, los de animación. Es decir, que realmente había veces, quizá lo más positivo era que al representar los FAPAE había una voz única, ante las administraciones y ante las televisiones. Y eso fue probablemente lo mejor que hicimos. Pero, lógicamente, había que hacer converger muchísimos intereses que a veces eran casi contrapuestos. La aceptación de las tablas salariales fue un triunfo en todos los sentidos, tanto por el propio contenido económico de las tablas, mucho más ambicioso de lo que ALMA y los sindicatos mayoritarios consideraban razonable, como por el hecho de que la patronal las aceptó sin apenas discusión. Y aún así, esto ocurre en 2013, y no es hasta diciembre de 2014 que se firma el convenio. Todavía tuvo que haber algún otro momento en que alguien sacase un conejo de la chistera y aunase todos esos intereses contrapuestos que mencionaba Pedro Pérez. Carlos Molinero, presidente de ALMA. Yo creo que ahí hubo 3 claves que yo creo que son como fundamentales. Una es hacer entender a la gente que nosotros como guionistas tenemos un trabajo intermitente, es decir, que tú tienes un buen sueldo, pero a lo mejor tú no estás trabajando todo el año. Entonces, realmente nosotros no estamos amparados como alguien que tiene de repente un trabajo que lleva 5 años, te despiden, tienes derecho a indemnización. Nuestro trabajo suelen ser por obra, no tienes vacaciones, entonces es un trabajo que, aunque parece que tienes un buen sueldo, realmente tú no estás trabajando siempre, todo el año, en nada. Y eso es algo que yo creo que se entendió perfectamente. Otra cosa que yo creo que estaba como muy clara era entender la importancia del guión, es decir, que el guión es la parte esencial de cualquier contenido audiovisual y que eso tiene que hacerlo alguien que esté preparado, que le dedique muchas horas, y eso es un tiempo que la idea era decir, oye, no puedes estar pagando lo mismo a la persona que te está construyendo todo lo que luego va a venir que a alguien que tiene un trabajo como más administrativo. O sea, era intentar dejar claro que el componente creativo y autoral, que en el convenio en ningún momento está reflejado ni se habla de derechos de autor, pero que eso es algo que tiene que ver con la importancia y el peso que tiene el guión en el producto final y que eso tiene que estar reflejado también en el sueldo. Que eso yo creo igual que también fue algo que entendieron. Y lo tercero, que yo creo que eso sí que fue como muy claro y que entendieron también. Yo creo que ahí
los sindicatos que firmaron y también la patronal, porque yo ahí sí creo que como siempre, el peligro de los productores al final son los productores piratas. O sea, los productores listos, los que quieren hacer algo bueno, saben que un guion lo tienen que pagar y lo pagan. Entonces ellos también tienen claro que es. Lo que queremos también es que sacarnos un poco del tablero de juego a gente que realmente no son verdaderos productores, sino que son directamente piratas y chorizos que no dan importancia a lo que a los que se tiene que dar, porque realmente los sueldos que nosotros pusimos en el convenio eran sueldos que realmente las productoras razonables que estaban en la industria y que funcionaban, estaban pagando, pero sin problema ninguno, incluso más, ¿no? Entonces yo sí creo que era algo también de reflejar un poco cómo estaba el sector dentro de la gente razonable que produce bien. Lo bueno de Faga y Alma es que siempre ha sido mucho más lo que nos une. Ana Ormaechea, ex vicepresidenta de Faga. Que las pequeñas diferencias que podamos tener, pues eso, por diferentes sensibilidades o por diferencias en el mercado. Entonces, siempre hubo una voluntad por las dos partes para llegar a un acuerdo y poder hacer fuerza común. En ese momento, además, Alma tampoco podía ir sola, porque Alma creo que en ese momento tenía, no sé, 200 y pico socios, en Faga estábamos ya en 400 y pico. Luego Alma ha subido muchísimo, pero sí es cierto que siempre hubo voluntad de llegar a acuerdos. Entonces nos reunimos muchísimo. Por ejemplo, Tomás Rosón creo que fue una pieza fundamental porque el tío iba mucho a lo práctico. Yo tengo muy buen recuerdo de cómo abordaba Tomás Rosón las reuniones, con nuestro abogado también, Ramón. La verdad es que hubo en general muy buen rollo, ¿eh? O sea, sí que hubo tensiones en algunos momentos, pues porque cada uno teníamos que llegar a acuerdos para llegar con una postura común y unida, pero creo que todas fueron para bien. O sea, que siempre hubo una voluntad de acuerdo y teníamos muy claro que el objetivo común era mucho mayor que el objetivo de cada una de las partes. Es muy interesante lo que dice Ana Ormaechea. Sin duda, esa capacidad de ir todos a una que tenían los sindicatos de guionistas, en contraposición a la disparidad de opiniones que había dentro de la patronal, contribuyó a conseguir un convenio tan ventajoso para los autores. Pero algo me decía que todavía faltaba un momento decisivo, que todavía tenía que venir el rey Arturo a sacar a Excalibur de la roca. No, o sea, por eso no hubo nada de repente así como mágico, no, fue una cosa como realmente, sí que fue como muy largo, y muy duro, y esto que te cuento aquí, pues fueron años de ir paso a paso, haciendo entender, pues eso, ¿no? a los sindicatos, que realmente esto les sonaba a ciencia ficción, porque ellos al principio lo que decían es, claro, es que vosotros tenéis que estar en otro convenio porque es que sois como otra cosa que no tiene que ver con ser trabajadores. Y lo que nosotros decíamos es, no, si nosotros somos curritos, como el eléctrico o el foquista o la secretaria o el script, pero lo que pasa es que hacemos algo distinto que en general la industria no ve, pero nosotros no somos la parte fuerte, sino todo lo contrario, ¿no? Y tenemos que estar protegidos. Y ahí es verdad que los sindicatos pues escucharon y dijeron, vale, pues lo que dijiste ni sentido y nos apoyaron. O sea que eso sí que fue una cosa que al final se consiguió, sí. Yo no acababa de quedarme a gusto y ya había comprobado que a base de preguntar e insistir, las leyendas acababan por confirmarse. Y al final, quien me confirmó que efectivamente hubo un giro de guión no fue un guionista, sino un abogado, Tomás. ¿Cómo manejamos, cómo conseguimos esos salarios? Vinculándolos a los presupuestos. O sea, no se puede pagar a todo el mundo como el director de fotografía de una película de 10 millones. Es sensato que si la película es de 1 millón, el salario sea digno, pero no... Y un señor de una película de 10 millones, su salario sea proporcional a eso. Eso tiene sentido. Y desde luego en los guionistas tiene sentido. Oye, de un presupuesto muy pequeñito, pues no puedes cobrar mucho. Fue Nacho López el que, estando allí, del tirón, se sacó 3 tramos y dijo, oye, 3 tramos para el primero, y esa fue la primera vez. Y el resultado final fue muy parecido a lo que del tirón planteó Nacho López en una reunión. Y además hechos con una inteligencia que te cagas. El tema era, si el capítulo vale más de 300.000 o la serie vale más de 2.500.000, estamos en el tramo alto, donde los salarios son de 3.000 y pico, que por 14 pagas, tal, y el coordinador va en moto. Si es intermedio, es decir, menos de 300.000,
pero más de 5.000, y aquí viene la jugada maestra. ¿Por qué? Porque entre 5.000 y 300.000 están todos los demás. 3.000 eurillos serán ahora, es decir, un sueldo digno. Si es de menos de 5.000, aún así el de menos de 5.000 es de puta madre y es muy superior a otros muchos del convenio. Ahora sí, ahora veía claro cuál había sido el giro de la trama que me faltaba. Nacho López, el hombre que se sacó del tirón los tramos salariales que acabaron por desatascar la negociación y fueron directamente al texto del convenio, es un reputado guionista que ha escrito en series como Siete Vidas, Gran Reserva o Entre Vías y ha sido nominado al Goya a Mejor Guión Adaptado. Me reuní con él en su piso de Madrid para recordar cómo fue aquel momento decisivo de la negociación. Bueno, pues yo era miembro de la Junta Directiva de Alma, como sigo siéndolo en la actualidad. Y bueno, no fui una de las personas responsables principalmente de la negociación del convenio. Ahí estuvieron sobre todo, obviamente, Tomás Rosón y Eva Nuño y también Ángel Armero, que fueron los que yo creo que más reuniones se comieron y más trabajo hicieron, aunque evidentemente todos los que estábamos en la Junta participábamos de la toma de decisiones. Y en mi caso yo acudí también a un par de reuniones con la FAPAE y con los sindicatos, con comisiones en las que se hablaron pues, de algunos de los términos importantes en la negociación. No soy una persona con una gran memoria, pero bueno, sí me acuerdo algo de ese día y además Tomás lo hemos hablado alguna vez, me lo ha recordado alguna vez. Sí que es verdad que recuerdo que en aquella reunión había un poco que establecer cuáles eran esos mínimos y es verdad que era una discusión complicada. Aquí partimos de dos cuestiones. Una es que yo recuerdo que en aquella época la gente que trabajábamos en las series cobrábamos bastante bien, era un buen momento, ¿vale? Había un boom en aquel momento en las series, sobre todo en las generalistas, todavía no había plataformas, evidentemente, y se cobraban precios que estaban bastante bien, ¿vale? En mi caso yo era coordinador de guión, había sido coordinador de varias series, era coordinador de guión en una serie en Bambú Producciones, no me pagaban muy bien, pero aún así era un sueldo que era razonablemente bueno. Y yo podía hablar en esa reunión un poco desde la voz de la experiencia, diciendo, oye, un coordinador de guión en una serie de prime time, que son series que tienen unos presupuestos muy altos, gana bastante bien. Somos profesionales que estamos bien pagados porque nuestro trabajo es muy importante. Tenemos una gran responsabilidad, sobre nuestros hombros recae la responsabilidad de escribir los guiones de las series de prime time y eso se paga bien. Yo creo que eso ellos lo entendieron y lo supieron ver, ¿eh? Y luego la otra cuestión fue, evidentemente, que sí que había como una reticencia a encontrar una cifra adecuada porque no todas las producciones son iguales y no es lo mismo pues una serie de prime time como las que yo trabajaba, como por ejemplo en aquella época pues estaban como de moda las webseries. Pues evidentemente si trabajas en una webserie que un capítulo se hace con 2.000 euros, pues no vas a cobrar tú más que eso, ¿no? Por ser coordinador. Entonces, evidentemente, había ahí un problema. Y sí, yo recuerdo que esto es una cosa que hablamos en aquella reunión y yo recuerdo que hablando con Tomás y con Eva, y no sé si estaba Ángela también, pues yo propuse eso. Digo, bueno, pues ¿por qué no hacemos unos tramos donde según el tipo de producción en el que estés, cobras más o cobras menos? Y lo ajustamos tal. Y la verdad es que fue una propuesta que fue rápidamente bien aceptada por parte de FAPA y de la patronal y la verdad es que sí, que fue como una cosa como fácil y rápida. Por lo que recuerdo, en aquel momento creo que eran bastante más dialogantes y estaban bastante más abiertos a lo que están ahora. Ahora tenemos más problemas para renegociar el convenio, pero en aquel momento creo que había como una sensación de que era lógico que los guionistas estuviéramos en el convenio y que era lógico que los guionistas tuviéramos una remuneración adecuada a nuestra responsabilidad. O sea, yo no tengo la sensación, por lo menos en las reuniones donde estuve yo, de que la patronal estuviera como muy en contra o muy enfadada o muy opuesta a que los guionistas estuviéramos en el convenio y estuviéramos con una remuneración justa. Alma y Faga hicimos piña común, hicimos fuerza y gracias a la unión entre todos yo creo que es como también lo conseguimos, ¿no? Como conseguimos condiciones mejores para todos. Fue un momento yo creo que muy emocionante para todos después de tantos años peleando, cuando por fin se consiguió esa firma
Y además yo me acuerdo de una llamada personal de Ramón, de nuestro abogado, diciendo, y al final vamos con 14 pagas, que era algo que estaba ahí un poco en la recámara. Lo más bonito que conseguimos fue unir en una sola voz también los diferentes intereses de los diferentes gremios. ¿Puedes simpatizar más o menos con el sindicato? Ángela Armero, guionista, expresidenta de Alma. Con la junta presente, con la actual o con el presidente o la presidenta. Pero el hecho es que trabaja por ti, estés afiliado o no. Es verdad que es como pavimentar un camino de respeto, decir, mira, pues hemos conseguido esto, que es indiscutible, y la gente lo entiende, y el que no, pues va a perder en un juicio, o ya con la mera amenaza puede bastar. Yo puedo tener 20 años de experiencia o 0. El respeto que nos facilitó el convenio es para todos. Teníamos detrás a miles de compañeros, o 1000 y pico compañeros que tenemos entre unos y otros. Los teníamos, yo los veía detrás, en todo momento, en todo momento. Al firmar, había una compañera de comisiones que me dijo, ¿sabes lo que acabas de hacer? Yo, sí, bueno, conseguimos esto. No, gracias a vosotros alguien puede ser padre o madre. Y eso es la hostia, claro. En resumen, los guionistas habían ganado. Habían entrado en el convenio de la industria audiovisual por la puerta grande, con un salario mínimo más que digno, con 14 pagas y con importantes complementos salariales como el plus de disponibilidad. Pero este no es el final de la historia. Porque, como dice siempre Tomás Rosón, no hay mejor contrato que el que se cumple. Esto es lo que me dijo Tomás cuando le pregunté si en el desempeño de su labor como asesor legal de guionistas había visto muchos incumplimientos de convenio. Absolutamente. Y lo que más me jode es que los guionistas no los denuncian muchas veces. Para que el convenio sea eficaz, se lo tienen que creer sus propios beneficiarios. Si tú no reclamas tu salario, la fuerza del convenio no existe. Cuando además tienes un medio baratísimo e infalible de reclamarlos, que es Magistratura de Trabajo, vamos. Lo pone, no necesitas ni contrato, el salario te lo dice el propio convenio. Vaya, señor, no me han pagado. Y el otro, o trae las nóminas firmadas por ti que te ha pagado, o ese juicio está ganado. Pocos abogados te dan ese tipo de certeza. Normalmente, como los médicos, se curan en salud. Pero Tomás dice claramente ese juicio está ganado. Pues a continuación voy a contar la historia de un incumplimiento de convenio que fue a juicio con Tomás representando a los guionistas, y ojo porque la productora contra la que litigaban no era cualquier empresita independiente, era la productora más grande de Europa, Mediapro, compañía responsable de programas como El Intermedio o Zapeando y de películas como El Buen Patrón o el mayor éxito de la carrera de Woody Allen, Medianoche en París. Y fueron precisamente los guionistas de El Intermedio quienes denunciaron a la empresa por escamotearles el plus de disponibilidad y por no cumplir la exigencia que marca el convenio de pagar 14 mensualidades al año. Carlos Molinero, presidente de Alma. Ya está empezando a haber inspecciones, sobre todo en productoras de programas, porque por un lado hay gente que está como falsos autónomos y por otro hay gente que directamente no está cobrando el convenio y entonces inventan oficios extraños como redactor de guión, que eso se llama guionistas y entonces tiene un precio. Entonces, no, es que yo soy redactor, pero redactor de guión. Nuestra idea es intentar hablar con el ministerio, que igual que la Seguridad Social de vez en cuando tiene como, pues este año vamos a inspeccionar la construcción, pues decir, que sea algo de oficio, porque sí sabemos que mucha gente de programas no está cobrando el convenio, vamos. Hay que verlo en el caso de los guionistas del Intermedio, ¿no? Que con la demanda a Globo, que de repente Globo pues decide que para ellos el Estatuto de los Trabajadores, que dice que ahí son 14 pagas, pues no, que ellos que son 12. Y entonces de repente pues dejan de pagar a la gente. Una aclaración, Carlos Molinero se refiere a Globo en lugar de Mediapro, y es que la productora del Intermedio estrictamente es Globomedia, solo que ya hace muchos años que Globomedia no es una productora independiente, sino que está inserta en el conglomerado empresarial de Mediapro. Y en concreto lo que se reclamaba eran 14 pagas. El convenio decía que había 14 pagas. Y luego había unas tablas salariales donde no decían si eran 14 o 12 pagas, tablas de guionistas. Ponía salario base de los guionistas, por categorías. Y no decía si eran 14 o 12 pagas. ¿Por qué? Porque eso ya lo decía el convenio, 14 pagas. Y los productores decían, es que en otras tablas dice que están prorrateadas las pagas extras. Y yo decía, bueno, eso será en otras tablas, pero en las mías no lo dice. Precisamente como no lo dice, es que no están prorrateadas. O es que somos gilipollas y no sabemos leer.
la laguna. Para saber de primera mano cómo vivieron los guionistas del intermedio el proceso de demandar a su productora y acabar yendo a juicio, me reuní en la Biblioteca Iván de Vargas de Madrid con Alberto Pérez Castaños, que no solo es guionista del intermedio, sino que acababa de incorporarse al equipo cuando se presentó la demanda. Yo empecé a trabajar en el intermedio en septiembre de 2018 y entré por una prueba. Me salió la oportunidad de hacer una prueba porque estaban buscando un guionista para la temporada que iba a arrancar ese verano, el verano del 18. A mí me apetecía mucho, la verdad, tanto trabajar en un programa de comedia, que es lo que siempre me ha gustado, como el propio intermedio, que es una institución en los programas nacionales, pienso yo, y me hacía mucha ilusión. El caso es que nada más entrar, ya con el resto de compañeros vi que se estaba gestando una denuncia colectiva porque en las nóminas cada uno cobraba una cosa, porque es un programa que lleva 1000 años y los compañeros iban negociando los contratos, algunos tenían pues más antigüedad, etcétera. Una cosa, creo yo, normal también en un sitio así. Y cuando entre ellos estaba empezando a gestar esto, porque no llegábamos al convenio teniendo en cuenta el plus de disponibilidad. No recuerdo exactamente cuándo empezaron ellos, pero cuando entré yo, ya te digo, yo entré en septiembre de 2018 y para febrero del 19 ya estábamos enviando nóminas y todo a Tomás Rosón para iniciar los trámites, para poner la doble demanda encima porque era por el plus de disponibilidad, que nosotros hacíamos más de 35 horas, que por entonces era lo que estaba estipulado en convenio. Cuando hacías más de 35 horas te tenían que pagar el plus de disponibilidad, que es el 25% del mínimo del salario base, que en nuestro caso encima era el tramo más alto del convenio, porque era un programa de mayor presupuesto. Y además vimos que tampoco nos estaban pagando las pagas extra, que nos estaban figuradas en la nómina como paga la prorrateaban todas las mensualidades, pero calculamos y vimos que la sacaban de salario base para ponerla en nómina, pero no llegaba a considerarse una paga extra. Tomás era consciente de todo esto, nos animó a juntarnos, porque además, esto hay que decirlo, no éramos solo guionistas del intermedio, eran todos los programas que por entonces había en marcha en Globo Media, Media Pro, que eran 90 Minuti, me acuerdo, y es un programa que ya no existe, que se hacía en Real Madrid Televisión, y Zapeando, que sigue en parrilla. Entonces éramos bastantes guionistas, y recuerdo que yo recuerdo que estaba recién llegado, súper ilusionado ahí con mi nuevo trabajo de guionista de programas, y a la vez con este percal tan complejo y a la vez tan importante, creo yo. Entonces, bueno, estaba ya iniciado y fue un trámite que, ya te digo, pues como todas las cosas judiciales, iba despacio, pero bastante firme. Yo recuerdo que Tomás nos iba comentando todas las conversaciones que había con los abogados de la empresa, y recuerdo que con nosotros también tuvieron algún acercamiento, alguna reunión, y sí que dejaron claro que ellos, tanto las 14 pagas, sobre todo lo de las 14 pagas era lo que eran 12 pagas, que en el convenio no estaba del todo claro, pese a que sí que lo estaba. Y lo del plus de disponibilidad pues también era un poco más complejo, porque claro, por entonces, ahora con el teletrabajo sí que clicamos horas y hay una aplicación para ver cuándo empezamos, cuándo terminamos, pero por entonces íbamos a ir a la oficina por la mañana, nosotros salíamos por la noche y nosotros, claro, que hacíamos 40 horas, incluso más, pero era difícil comprobarlo en otros programas. Entonces esa parte, la del plus de disponibilidad, que era más difícil de demostrar, pero yo a nivel legal, era la que también rechazaban. Entonces, pues sí, básicamente no decían que no las dos cosas, y Tomás nos lo trasladaba. Fue cuando decidimos luego poner una demanda conjunta. El curro que hicieron ahí Tomás y el equipo de Gravina fue increíble. Ya te digo, lo he visto estos días repasando los mails y es que es increíble la cantidad de nóminas, de papeleo que recibieron, los juicios, las negociaciones, los acuerdos, todo. O sea, me parece, vamos. Entonces sí, repasando un poco la cronología, he visto que fue una cosa bastante más rodada de lo que quería recordar, porque nosotros iniciamos los trámites en febrero del 19 y tuvimos suerte porque en septiembre del 19 ya nos pusieron el juicio. O sea que, ya te digo, en cuestión de un año yo entré a la empresa y al año siguiente ya tenía un juicio programado con ellos.
Lo que pasa, el juicio el del plus y el de las pagas inicial, se suspendió porque la empresa alegó inadecuación del procedimiento, porque ellos estipulaban o consideraban que se trataba de un conflicto colectivo, que era un conflicto del sindicato de guionistas contra una empresa y que debía irse por otros cauces. Pero claro, es que no era así. Éramos trabajadores denunciando a una empresa porque lo que está en nuestro convenio de trabajadores, en este caso guionistas, no estaba siendo correcto, no nos pagaban lo que nos tenían que pagar y no había más vuelta de hoja. Y ese juicio se consiguió retrasar hasta el 21 de noviembre del 19. O sea, consiguieron retrasar el juicio un par de meses y ahí fue cuando ya vieron que se iba a celebrar el juicio, que ese mismo mes, en noviembre, el 15 de noviembre, Tomás nos escribió para decirnos que habían accedido a firmar un acuerdo con nosotros. Pero ellos el acuerdo lo centraron en el plus de disponibilidad y nos dejaron la opción abierta para poner una nueva demanda por las pagas extra, cosa que hicimos. Que Tomás nos dijo en su momento que era bastante beneficioso por dos razones. Primero, porque recuerdo que nos daban el 50% del plus atrasado de las nóminas que no nos habían pagado. Cada uno teníamos una, porque la antigüedad de los guionistas variaba. Y además se comprometían a pagarnos el plus de disponibilidad a partir de enero de ese año, del año 20. Entonces nos decía que, pues bueno, que había algunos que les venía mejor que a otros, que no entendía, pero que él consideraba que era un buen acuerdo. Yo también lo pienso. Al final todos pues nos pagaban una serie de atrasos que estaban bien y lo importante era que ya sentábamos el precedente de que nos tenían que pagar el plus de disponibilidad a todos, que encima ya te digo, era una cosa difícil de demostrar porque cada programa tiene unos horarios, no todos hacían igual 40 horas o 39 como en el intermedio, hacían igual un día un poco menos, un día un poco más. Entonces era una cosa más difícil de demostrar y accedieron a darla. Cosa, creo yo, porque todo el mundo hace más de 35 horas. Entonces, solo por eso ya merecía la pena firmarlo. Y lo hicimos y ya te digo, en enero del 2020 empezamos a cobrar el plus. Además nos pagaron unos atrasos bastante generosos. Creo que al final en atrasos fueron 250.000 euros, así, o sea que era una pasta bastante grande y bastante contentos. Y ahí ya Tomás nos dijo que cuando pasase no sé si eran pues un par de meses o no sé, por un proceso judicial que desconozco, podíamos poner la nueva demanda solo por las pagas. O sea, tú ves el convenio y pone el sueldo en estas franjas es tanto, el 25% más si se hacen más de 35 horas y 14 pagas. ¿Qué pasa? Pues que la empresa no lo veía tan claro y veía que primero decían que no, que eran 12 pagas, luego decían que sí, que nos hacían las pagas extras, tal y como figuraba en la nómina, pero tú hacías los cálculos y lo que te he dicho antes, no salía 2 pagas más en esa paga prorrateada, era simplemente un anexo más en la nómina para que pareciese que estaba pagada, pero luego los números no daban y ya te digo, todos esos fueron cálculos que hicieron en Gravina y a todos nos desglosaron lo que se nos debía y que encima iba aumentando conforme no nos la pagaban. ¿Qué pasa? Que ahí entró a jugar otro personaje inesperado en todo esto, que fue la pandemia, que en marzo del 20. O sea, nosotros pusimos la denuncia nueva el febrero del 20 y en marzo del 20 con la pandemia. Y eso lo retrasó todo bastante porque se paralizó el mundo entero. Y el mundo judicial, que ya de por sí es lento, pues fue un poco más lento todavía. Y se atrasó, ya te digo, hasta febrero del 22. Pusimos la denuncia en febrero del 20 y en febrero del 22 fue cuando se celebró el juicio de las pagas extra. Volvieron a alegar lo del conflicto colectivo, o sea que era un procedimiento que era inadecuado. De hecho, lo volvieron a alegar en el propio juicio, según nos contó Tomás, que fue su argumento. Por eso mismo, a la salida, Tomás nos dijo: yo creo que esto ha salido bastante bien, porque su único argumento ha sido este y creemos, todo depende, ¿no?, de los jueces y de cómo lo vean, yo creo que esto va a salir. Y efectivamente, al mes siguiente nos mandó un mail Tomás diciendo que habíamos ganado la demanda al 100%, que había sido bastante demoledor. Lo que pasó es que veníamos ya de 2 años de espera por el COVID y a esto se sumó que en marzo del 22 ganamos el juicio y ellos recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid también para retrasarlo todavía más. Y de hecho tuve que hacer memoria viendo un poco los mails porque dije, joder, es que pasó muchísimo tiempo. Ellos pusieron el recurso en marzo y hasta diciembre no se falló otra vez a favor de nosotros desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Y ahí fue ya cuando nos dieron el 100% de la razón otra vez, y al año siguiente ya nos pagaron tanto los atrasos como otra vez, al igual que el plus de disponibilidad, se nos empezó a pagar la paga extra. Y aquí sí que se sentó un precedente muy guay, que es que nunca había habido un conflicto laboral así con guionistas, con una empresa, en el que la empresa tuviese que admitir que no estaba pagando las pagas extra, y ahora es un juicio que estaría ganado en caso de que cualquier compañero o compañera decidiese denunciarlo. Fue un juicio especial porque sentó precedente. Quiero agradecer a los compañeros de Mediapro. Ana Ormaechea, ex vicepresidenta de FAGA. Porque de hecho hicieron algo que nosotros no podíamos hacer. Nosotros en la Asociación de Guionistas Vascos, por ejemplo, los catalanes no tenían este problema, pero vascos y gallegos sí, los valencianos era un poco diferente, porque no se estaba aplicando el convenio del todo bien. Nosotros estábamos cobrando 12 pagas también. Lo que pasa es que, claro, nuestro ecosistema es mucho más pequeño. Entonces, cuando había, a la hora de denunciar, no podíamos ir 10 juntos a denunciar. Tenía que ser una denuncia personal, individual. Y siendo un ecosistema tan pequeño, era complicado una denuncia. Así que lo que intentamos hacer es, desde la Asociación de Guionistas, viendo que una denuncia individual podía tener unas consecuencias directas, implacables contra el guionista en cuestión, lo que intentamos hacer es acabar con la connivencia de ETV. Es decir, la media docena de productoras que estaban haciendo el 90% de los programas de la televisión vasca estaban pagando 12 pagas y no 14. Había alguna que pagaba 14, pero casi todas estaban pagando 12 pagas. Entonces lo que fuimos es ir directamente a ETV a decir, oye, las productoras con las que trabajáis no están cumpliendo el convenio. La cuestión es que la patronal vasca, el abogado de la patronal vasca, interpretaba claramente que el espíritu del convenio eran 12, no 14, y hasta que hubo esta sentencia firme de Mediapro, realmente en muchas productoras del País Vasco no se aplicaron las 14 pagas. No en todas, hubo alguna que sí, pero en la mayoría se estuvo aplicando las 12. Nosotros no hicimos nada, denunciamos, fuimos en bloque y sí que fuimos contundentes. Y una cosa importante, que la gente tiene como miedo a denunciar. Carlos Molinero. Pues esta cosa que es lo que tenemos los guionistas, pues uno dice, no, es que si denuncio no me van a volver a llamar. O sea, es que la gente que es ingeniosa y ocurrente no sabe que escasean, que no hay hordas, que es mentira. Entonces, pues los guionistas del intermedio ganaron contra una de las productoras más grandes de España y probablemente del mundo, que es Mediapro, ganaron un juicio y no hubo represalias y no fueron a la calle, pues, hombre, porque yo creo que, espero que porque los de Mediapro no sean demasiado locos, y también porque es que tú no encuentras guionistas buenos de repente 10 de la noche a la mañana, porque sí. Y, por ejemplo, esto es una cosa que creo que Mediapro hizo muy bien, que es que en ningún momento se enrareció el ambiente en todos estos años. O sea, había una demanda colectiva de trabajadores contra la empresa, pero todos seguimos trabajando con normalidad, porque yo considero que es una cosa que va por otro cauce. De hecho, Tomás creo que comentó que se iba bien con el abogado de Mediapro, que se conocían de otras movidas judiciales y que, pues que no se enrareció el ambiente en ningún momento. Que eso también se agradece, porque al final el trabajo tiene que salir y nosotros pelear por nuestros derechos, igual que pues la empresa pues pelea por sus intereses como todas. Que eso, pues bueno, pues al final salió todo bien. Salió todo bien. Esta podría ser una bonita frase final para este podcast. Los guionistas lucharon unidos, consiguieron el convenio y cuando una gran productora decidió incumplirlo, la llevaron a juicio y ganaron. Salió todo bien. ¿Todo? Me temo que no. Me temo que todavía queda ese giro sorpresa que ocurre en algunas películas justo en el último minuto y da paso al consabido continuará. Escuchamos el discurso del presidente de Alma, Carlos Molinero, en la entrega de los premios Alma 2025. Como somos guionistas, siempre hay un punto de giro. Y entonces el último ha sido nuestra expulsión de la mesa del convenio colectivo. Así que ahora, compañeros, defenderán nuestros derechos sindicatos como comisiones, UGT, CESIF o CGT, que tienen tantos guionistas como nosotros, trabajadores del metal. Efectivamente, aunque resulte difícil de creer, los guionistas están otra vez poco menos que en la casilla de salida.
teniendo que llamar a las puertas de la patronal y de los sindicatos mayoritarios para explicarles que los problemas de los guionistas deben ser discutidos con guionistas. Y no solo eso, al principio de este podcast mencionábamos los desoladores datos sobre la profesión de guionista que proporcionaba el estudio de 2012 de la Fundación Autor. Pues bien, en 2025, el Instituto Universitario del Cine Español de la Universidad Carlos III de Madrid ha publicado un nuevo estudio sobre la profesión de guionista en España. Y en él descubrimos algunos datos inquietantes. Más de la mitad de los guionistas ha sufrido irregularidades en la aplicación del convenio colectivo. Más del 20% de los guionistas percibe menos de 10.000 euros al año por su trabajo y el 50% tiene que compatibilizar la profesión de guionista con otros trabajos. Más del 60% de los guionistas perciben menos de 3.000 euros al año en concepto de derechos de autor. El 40% afirma haber sido eliminado alguna vez de los títulos de crédito y el 58% ha visto su nombre excluido de materiales promocionales o de las ruedas de prensa donde se promociona su trabajo. En definitiva, el gremio de guionistas ha conseguido grandes mejoras en sus condiciones laborales y económicas, de eso no hay duda, pero todas ellas se encuentran ahora mismo amenazadas. La lucha continúa. Es importante remarcar que el convenio es verdad que ha sido uno de los grandes hitos de Alma. Evidentemente hubo una serie de personas que estuvieron ahí peleando por él, pero esas personas no habrían podido pelear si Alma no fuera un sindicato bastante fuerte gracias a la afiliación que tiene. Entonces yo animar a todo el mundo que sea guionista y que quiera seguir siéndolo o que quiera serlo, que se afilie al sindicato y que nos haga más fuertes para poder conseguir más cosas. Gracias por escuchar El Convenio. Guión y dirección de quien os habla, Sergio Barrejón. Música, Ana Álvarez Prada.